Muy buenos días. Hace su ingreso el Pleno del Tribunal Constitucional, presidido por el señor magistrado Ernesto Blume Fortini. Lo acompaña el vicepresidente, el doctor Manuel Jesús Miranda Canales, el doctor Carlos Ramos Núñez, el doctor José Luis Sardón de Taboada, la magistrada Marianela Ledesma Narváez y el doctor Augusto Ferrero Costa. Señores y señoras, muy buenos días. El Tribunal Constitucional les da la más cordial bienvenida a la ceremonia por nuestro 23º aniversario institucional. Saludamos al señor presidente del Tribunal Constitucional, Ernesto Blume Fortini, y a los magistrados que lo acompañan en el estrado principal, así como también a nuestros distinguidos invitados. Vamos a comenzar esta ceremonia entonando el himno nacional. Ser libres por siempre nos dio, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus cumbres el sol, renovemos el gran juramento que rendimos al Dios de Jacob. ¡Viva el Perú! Tomen asiento, por favor. Palabras del señor magistrado José Luis Sardón de Taboada. Buenos días. Para mí es muy honroso poder compartir con ustedes una breve reflexión por el 23º aniversario del Tribunal Constitucional. Agradezco a mis colegas por este gentil encargo. Quisiera centrar esta reflexión en el vínculo que existe entre las constituciones y la prosperidad de los países.
Especialmente me referiré a la Constitución de 1993 y su impacto sobre el proceso de desarrollo peruano. Parafraseando respetuosamente al Nuevo Testamento, Hechos 17:28, podemos decir: en la economía vivimos, nos movemos y somos. Todas las normas constitucionales tienen impacto en la economía. La multiplicación de derechos, por lo pronto, amplía el ámbito de responsabilidad estatal. Una definición más sobria de estos, en cambio, concentra al Estado en sus tareas esenciales. Más importante aún, la separación de poderes busca lograr el equilibrio de poderes para tener así gobierno limitado. De esta manera se busca, a su vez, proteger la libertad de los ciudadanos. Las constituciones pueden también facilitar o dificultar la formación de los partidos políticos. Ellos son asociaciones privadas preestatales, pero su conducta es afectada por las reglas electorales. Todas estas cuestiones han sido objeto de estudio en la literatura de la elección pública. En ella destaca el trabajo reciente del sueco Thorsten Persson y del italiano Guido Tabellini, el efecto económico de las constituciones. Al evaluar los pros y contras de la democracia sobre el desarrollo económico, concluyen que el diablo está en los detalles. Determinados esquemas institucionales potencian el impacto positivo de la democracia en el desarrollo, otros no. Particularmente son relevantes los que facilitan la formación de capital democrático, que no es sino la acumulación de experiencia democrática en un país y su vecindario. Las democracias prósperas son las democracias estables. ¿Qué necesidad había entonces de incluir un régimen económico en la Constitución de 1993? La respuesta es clara. Se buscaba hacer un segundo intento por alcanzar el fin anhelado por su propulsor original, Ernesto Alayza Grundy. En la Asamblea Constituyente 1978-79, este propuso incluir normas que evitaran que volviéramos a aventurarnos en reformas estructurales como las de los 70s. Lamentablemente, no tuvo respaldo político suficiente. La Constitución de 1979, por el contrario, consagró tales reformas, incluyendo a las dos más destructivas, la agraria y la de la empresa. Así, lejos de ayudar a revertir el decaimiento económico heredado del gobierno militar, contribuyó a agravarlo. Entre 1988 y 1990, la economía peruana se encogió un tercio. La responsabilidad de ello recae no solo en la Constitución de 1979. Desde que en 1982 México dejó de pagar su deuda externa, los 80 fueron conocidos como la década perdida de la región. En 1980, por otro lado, Sendero Luminoso desató una embestida que pretendía aniquilar a la sociedad peruana. Hubo, pues, factores extraconstitucionales, para no hablar de la pésima política económica de la segunda mitad de los 80, que incidieron en ello. Sin embargo, la Constitución de 1979 contribuyó a que ocurriera tal situación por los conceptos económicos equivocados que contenía y por las reglas barrocas e inoperantes con las que estructuró el Estado. En 1990, consciente de la necesidad de efectuar una profunda reforma constitucional, Mario Vargas Llosa pidió a los peruanos no solo ser elegido presidente de la República, sino que el Fredemo obtuviera la mayoría de los asientos del Congreso. Al conseguir solo un tercio, de hecho,
quiso declinar su participación en la segunda vuelta. Con el nivel de respaldo congresal, pensó, le sería imposible emprender las reformas imprescindibles. En todo caso, un paquete de decretos legislativos promulgados en 1991 por el gobierno de Alberto Fujimori se inspiró en las ideas del Fredemo. Empero, ellos empezaron a ser declarados inconstitucionales por el Tribunal de Garantías Constitucionales. A mi juicio, ese tribunal actuó bien. No le competía resolver lo que a su criterio sería bueno para el país, sino solo señalar lo que era inconsistente con la Constitución. Dichos decretos, en efecto, contradecían a la Constitución de 1979. Felizmente, la Constitución de 1993, en el capítulo primero de su título tercero, elevó las normas contenidas en ellos, principalmente los decretos legislativos 668 y 757, a la máxima jerarquía normativa. Estas normas consolidaron la liberalización de la economía peruana, estableciendo un marco de protección jurídica a lo siguiente: libre iniciativa privada y economía social de mercado, libertad de trabajo y de empresa, límites formales y sustantivos a la actividad empresarial del Estado, prohibición de los monopolios legales, libertad contractual y estabilidad jurídica, libre comercio exterior e igualdad de trato a la inversión extranjera, libre tenencia en moneda extranjera y protección al consumidor. Algunas sentencias constitucionales han hecho prevalecer estas normas. La emitida en el expediente 0008-2003 PITC, por ejemplo, defendió la libertad de precios, con los que se logra la asignación eficiente de los recursos productivos escasos de la sociedad. Empero, el sistema de precios requiere que no haya emisión de moneda. Desde que el déficit de las empresas estatales fue la causa principal de la inflación de los 80s, deben destacarse también aquellas que han controlado la actividad empresarial del Estado. Las sentencias emitidas en los expedientes 0034-2004 PITC y 0019-2006 PITC marcaron una línea jurisprudencial que ha sido respetada por las sucesivas composiciones de este Tribunal Constitucional, incluyendo a la actual. Al insistir en que la actividad empresarial del Estado debe ser autorizada por ley expresa del Congreso de la República y desarrollada solo subsidiariamente, esas sentencias han apuntalado el equilibrio presupuestal y, por ende, la estabilidad monetaria. Finalmente, deben destacarse las sentencias emitidas en los expedientes 0018-2003 PITC y 0013-2007 PITC, referidas a la igualdad de trato a la inversión nacional y extranjera. Carlos Adriancén ha recogido evidencias abrumadoras del contraste existente entre el desempeño del Perú bajo la Constitución de 1993 y el registrado bajo sus predecesoras, en términos de integración comercial con el mundo. Dentro de los aportes de la Constitución de 1993 al proceso de desarrollo peruano, destacan, pues, la estabilidad de nuestra moneda y la apertura de nuestra economía a los productos e inversiones extranjeras. Debemos apreciar debidamente los frutos de este marco constitucional. En los últimos 25 años, los niveles de pobreza y de extrema pobreza se han reducido de 53% a 20% y de 23% a 3% respectivamente. Esta reducción ha sido fruto principalmente de nuestro crecimiento económico. En millones de soles constantes de 2007, nuestro PBI de 1993 ascendía a 162.093. En esos mismos términos, el 2018 llegó a 535.255. Hemos tenido un crecimiento de 228%.
Lo que es más notable aún es que este crecimiento ha sido pro-pobre, como han demostrado Gustavo Yamada y Hugo Ñopo. En estos años los hogares más pobres han experimentado un crecimiento varias veces superior al de los más ricos. Durante este tiempo, el régimen económico de nuestra Constitución ha sido, pues, una de nuestras fortalezas. Empero, nuestra estructura del Estado no ha facilitado el surgimiento del Estado de Derecho. En una escala vigesimal, en el índice de libertad económica, obtenemos ahora una nota de 13.6. 3 años atrás llegábamos a 13.9, pero hemos tenido un ligero retroceso. La explicación radica en el componente más institucional de la libertad económica, el Estado de Derecho, en el que apenas conseguimos 0,8.1. Dentro de sus subcomponentes, especialmente grave es la disminución en integridad gubernamental. El Índice Internacional de Derechos de Propiedad, por su parte, nos da una perspectiva complementaria. En este, el subcomponente estabilidad política es particularmente bajo. Este es nuestro talón de Aquiles. Un hecho insoslayable es la volatilidad de los partidos políticos que han llegado al gobierno. 3 de los 4 últimos desaparecieron tan rápido como antes habían irrumpido en la escena política. Una democracia constitucional no puede funcionar así. La democracia constitucional se caracteriza por la alternancia ordenada de partidos en el poder. Ello simula, hasta donde cabe, la estructura de la economía de mercado, puesto que implica competencia, pero también un sentido de continuidad en el gobierno. La democracia constitucional facilita el surgimiento del Estado de Derecho, ya que hace que quienes están en el poder traten a los otros como esperan que ellos les traten mañana. El Estado de Derecho implica que todos seamos medidos con una misma vara. La lección fundamental de la política comparada es, pues, que no hay democracia constitucional sin partidos y sin sistemas de partidos. Descalificar apresuradamente a estos como organizaciones criminales es abrirle paso a aventuras autoritarias. Donde no hay partidos, su lugar es ocupado por los grupos de presión que articulan intereses de un sector de la sociedad, pero sin agregarlos con los del resto. Un proceso político mangoneado por estos es, por definición, menos transparente. Debe valorarse debidamente la continuidad en el tiempo de algunas organizaciones políticas y censurarse el aventurerismo de otras. El dinamismo económico requiere apoyarse en instituciones políticas estables. De lo contrario, no llegará a florecer plenamente. Debemos revisar el diseño de nuestras instituciones políticas a la luz de lo vivido. En los últimos 25 años, nuestro crecimiento económico ha sido importante, pero ha podido ser mayor, considerando que teníamos lo que Eric Whitty llamó la ventaja del atraso. Esta revisión, sin embargo, ha de hacerse con cuidado, introduciéndose cambios puntuales muy pensados. Hacer fuego a discreción contra nuestras estructuras políticas es irresponsable y tendrá consecuencias negativas en el futuro. Roger Scruton ha dicho, las instituciones, una vez destruidas, no pueden ser recreadas. Y parafraseando a Wittgenstein, ha agregado, revivir una tradición es como tratar de reparar una telaraña con las manos desnudas. En todo caso, el rediseño institucional debe hacerse subespecie eternitatis. Como dijo John Rawls en su teoría de la justicia, esta perspectiva no es un punto fuera de la historia, sino una que puede alcanzarse cuando hay desinterés y pureza de corazón. Confío en que el amor al Perú nos hará capaces de lograrlo. Proclamo mi fe
en la democracia constitucional y mi esperanza en el fortalecimiento del Estado de Derecho en el Perú. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado José Luis Ardón de Taboada. A continuación, palabras del señor presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Ernesto Blume Fortini. Señores magistrados del Tribunal Constitucional del Perú, señor jefe de la OMPE, don Manuel Cox, señor jefe del RENIEC, señor Bernardo Pachas, señores congresistas de la República, señores jueces supremos, señores fiscales supremos, señores miembros del Jurado Nacional de Elecciones, señores ex magistrados del Tribunal Constitucional del Perú, señor presidente del Fuero Militar Policial, señores presidentes de Cortes Superiores de Justicia, señores alcaldes distritales, señores representantes de las Fuerzas Armadas, señoras y señores respetadas personalidades presentes, personal jurisdiccional y administrativo del Tribunal Constitucional, señoras y señores. Debo dar inicio a mi intervención en esta ceremonia en la que conmemoramos el 23º aniversario institucional con unas reflexiones que considero necesario enfatizar y que he formulado en oportunidades anteriores, relacionadas al rol de nuestro Tribunal Constitucional en nuestro querido Perú del siglo XXI, y a la especial responsabilidad histórica que le compete en la hora presente de cara al Bicentenario Nacional en cuanto garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales y garante de la vigencia efectiva, plena y total de la Constitución. En tal dirección, es menester referir que desde la aprobación y puesta en vigencia de la Constitución de 1979, predecesora de la actual Carta de 1993, el Perú ha iniciado el empeño de construirse como un auténtico Estado constitucional, la forma más avanzada del Estado, que es el Estado del imperio de la Constitución, el Estado de la soberanía de la Constitución, en cuanto norma suprema y expresión normativa del poder constituyente, cuyo titular es el pueblo peruano, poder constituyente que es el poder fundacional del Estado-Nación. El Estado constitucional, a diferencia de otras formas de Estado, se estructura partiendo de la persona humana y los derechos que le son inherentes, que son inherentes a su naturaleza, denominados también derechos humanos, derechos fundamentales, derechos constitucionales o derechos de la persona, entre otras denominaciones aceptadas por la doctrina. Y es a partir de la persona humana, entendida también como valor y principio anterior, superior y razón del ser del Estado, que se estructura todo el orden político, jurídico, social y económico de la sociedad peruana. Estado constitucional que también se basa en el sometimiento de todos los integrantes de la colectividad peruana a la Constitución, sin excepción alguna, y en el cual no existe área o territorio liberado de control cuando se trata de la protección de los derechos fundamentales y cuando se trata de garantizar la vigencia y primacía de la propia Constitución
como norma suprema de la República. El Estado constitucional repudia la concentración del poder y postula un sistema de distribución del poder político, de competencias y atribuciones que asigna a los diversos órganos titulares del poder, así como un sistema de compensación e intercontrol del poder dentro de una lógica que, lo enfatizo, proscribe la concentración del poder como antídoto frente al abuso y al exceso de poder que es clásico en los regímenes autoritarios y en las dictaduras. Debo recalcar de modo muy especial que el Estado constitucional es en esencia el estado de la tolerancia. La tolerancia, como lo afirma el constitucionalista mexicano Diego Valadez en su libro Problemas constitucionales del Estado de Derecho, y en la línea trazada desde el clásico John Locke en su ensayo sobre la tolerancia, publicado en 1666, es una cuestión que se inscribe en el ámbito de las relaciones de poder y hace al núcleo del sistema constitucional, tanto en las relaciones simétricas como asimétricas. Por ello, el mencionado maestro mexicano sostiene con claridad y contundencia: la tolerancia en el ámbito constitucional concierne a tres esferas: la de la conciencia, la esfera de lo cultural y la esfera de lo político, y agrega que la tolerancia es el eje del constitucionalismo. Además, el Estado constitucional es también en esencia el estado de la separación de poderes y del pleno respeto a la separación de poderes, lo cual conlleva el respeto a la autonomía, a la independencia y a las competencias de cada uno de los poderes del Estado, así como sus demás órganos, al punto que en el artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, en los albores del constitucionalismo, que nace a fines del siglo XVIII, se estableció literalmente lo siguiente: una sociedad en la que no esté establecida la garantía de los derechos ni determinada la separación de poderes carece de constitución. Por consiguiente, el Estado constitucional es el estado del diálogo alturado, ponderado y democrático, en un marco de respeto a los derechos humanos y de respeto a la Constitución misma. Es el estado donde no cabe la intolerancia, donde no cabe la imposición, donde no cabe la crispación. Ahora bien, hechas estas reflexiones, debo expresar que es precisamente dentro del esquema de este Estado constitucional que se engarzó el hoy Tribunal de Garantías Constitucionales, que creó la paradigmática Constitución de 1979 y se encuentra su sucesor ya en la Carta de 1993, que es el actual Tribunal Constitucional, como un órgano de rango constitucional autónomo e independiente, de carácter esencial, al que el legislador constituyente le encarga dos tareas de especial y extraordinaria importancia. En primer lugar, ser el garante de la vigencia efectiva de los derechos fundamentales, a través del conocimiento como última y definitiva instancia en la jurisdicción nacional de los procesos de habeas corpus, amparo, habeas data y cumplimiento, en los que se haya dictado por el Poder Judicial resolución denegatoria frente al derecho invocado por el demandante. Y en segundo término, ser el garante de la primacía y jerarquía normativa de la Constitución de la República, a través del conocimiento como única y definitiva instancia de los procesos de inconstitucionalidad y competencial. Tareas que implican ser el intérprete supremo de la Constitución y de la ley, así como de todas las normas que conforman la estructura jurídica nacional.
En este punto, tal como lo hice al asumir el cargo de presidente del Tribunal Constitucional, quisiera igualmente enfatizar en esta ceremonia en la que celebramos nuestro 23º aniversario, que a nuestro tribunal no solo le toca, en armonía con la lógica y la filosofía del legislador constituyente, la tarea netamente jurisdiccional de administrar justicia constitucional resolviendo conflictos de naturaleza constitucional, sino también la tarea de hacer docencia constitucional, difundiendo los principios y valores que inspiran la norma suprema de la República, así como su contenido, a la par de la jurisprudencia, la normativa nacional y supranacional de protección y defensa de los derechos humanos y de la constitucionalidad y la doctrina a través de diversos mecanismos, entre los cuales destaca el Centro de Estudios Constitucionales, que corre a cargo del magistrado don Carlos Ramos Núñez. En armonía con las tareas jurisdiccionales y de docencia constitucional que nos corresponden, inspiradas en la idea de difundir lo constitucional en aras de sembrar y forjar un verdadero sentimiento constitucional que garantice una conciencia firme y segura en el pueblo del significado, el valor y la importancia de nuestra Constitución y del sistema constitucional peruano, así como del rol del Tribunal Constitucional. Debo recordar, con motivo de este 23º aniversario, que el Tribunal Constitucional continuará y reafirmará su empeño por mantenerse como un tribunal constitucional autónomo e independiente, ajeno a toda presión o intervención externa, por el respeto a la magistratura constitucional y a sus competencias que le corresponden y a las competencias de los jueces constitucionales, por una justicia eminentemente garantista y finalista, porque los justiciables y sus abogados sean escuchados y tengan plena oportunidad de ejercer el derecho de defensa, por lograr una mayor descarga procesal, pero sin desguarnecer, sin desamparar y sin abdicar de nuestra función, privilegiando el criterio cualitativo al cuantitativo y deteniéndonos en el análisis de la peculiaridad de cada caso. Y por realizar una labor de docencia constitucional para contribuir a la formación constitucional de la población, en aras de lograr un verdadero sentimiento constitucional que comprometa a todos los peruanos en la forja de nuestro Estado constitucional. Apunto que un elemento que hace al núcleo y a la esencia misma del Estado constitucional consagrado en nuestra Carta Política Nacional es la autonomía y la independencia de las diversas instituciones del Estado, dentro de un esquema en el que cada entidad pública desarrolle sus competencias y atribuciones con total autonomía e independencia, sin injerencias, presiones ni interferencias de los otros órganos del Estado ni de ninguna otra autoridad, funcionario o persona, en el marco de respeto mutuo y de trato alturado y respetuoso, ajeno a toda demagogia o efectismo inmediatista, ya que lo que se requiere en la hora presente es, como antes lo he afirmado reiteradamente, una dosis de constitucionalidad sumada urgentemente a una alta dosis de tolerancia. Como máximo tribunal de justicia constitucional en el país, el Tribunal Constitucional debe estar al margen de los enfrentamientos coyunturales inmediatos, debe actuar con autonomía e independencia, debe ser inmune a cualquier tipo de presión, debe ejercer con máximo rigor sus competencias y atribuciones, debe explicar al país los alcances de sus principales decisiones y debe ser consciente que es la instancia de cierre a cuya decisión pueden llegar las controversias coyunturales si de ellas derivan procesos constitucionales que son de su conocimiento. A nuestro juicio,
solo se consolidará el Estado constitucional en la medida en que creemos un sentimiento constitucional, en la medida en que forjemos un sentimiento constitucional en la población, en la medida que el pueblo aprenda a amar su Constitución para poder defenderla con alma, vida y corazón. Para que eso pueda prosperar, el pueblo debe conocer a cabalidad su Constitución. Reitero, jamás debemos perder de vista lo siguiente, y que he enfatizado muchas veces: la idea matriz, fundamental, nuclear de la Constitución Política del Perú, que está escrita en su artículo primero, dice: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. No se debe jugar con la dignidad de la persona humana, cualquiera ésta sea, sin distinción alguna. Esta es la piedra angular de la Constitución que debe prevalecer en la vida cotidiana de las personas, que debe imponerse e implantarse en el Perú como una práctica inexcusable, máxime para quienes ejercen función pública y deben conocer a cabalidad sus obligaciones. Por ello, en mi condición de presidente del Tribunal Constitucional, que es el garante de la Constitución, de la constitucionalidad de las leyes y defensor de los derechos fundamentales o derechos humanos, pido que en todo accionar público o privado se actúe con el ejemplo y se respeten escrupulosamente los derechos de las personas. Y pido especialmente a todas las autoridades de las instituciones y órganos del Estado que evitemos las confrontaciones, evitemos toda forma de violación o afectación de los derechos fundamentales, evitemos conductas y comportamientos malsanos en los que se busca subvertir las instituciones desde adentro, con actitudes irresponsables en las que se ponen por delante pequeños y mezquinos intereses por encima de los del Estado, las instituciones y los organismos públicos. Aprendamos a construir una cultura diferente a la cultura de la permanente confrontación en la que hemos caído durante décadas y que han debilitado las instituciones del Estado, han desmoralizado a los ciudadanos y debilitado la sociedad. Considero que debemos evitar toda forma de justicia que deja de lado los derechos fundamentales. En la lucha contra la corrupción, en la que todos estamos los peruanos empeñados, debe ser una lucha que mantenga un escrupuloso respeto de los derechos de los investigados, porque a los corruptos les es favorable que se cometan errores y que se produzcan excesos para después retrotraer los procesos y victimizarse. Es imperativo dar una lucha sin tregua contra la corrupción en nuestro país, actuando de acuerdo a los estándares de la Constitución y a los parámetros establecidos por el Tribunal Constitucional, que es el supremo intérprete de la Constitución y de la ley, así como a los parámetros de la jurisprudencia supranacional de los tribunales de defensa de los derechos humanos, porque la corrupción no cesa en nuestro país y, lo recalco, los errores que se puedan cometer terminan favoreciendo a los corruptos. La lucha contra la corrupción debe ser una lucha constitucionalizada. El Perú reclama por unidad y diálogo. El país se ha desgastado en una confrontación anómala que ha desmoralizado y radicalizado el rechazo ciudadano a las instituciones. Por ello, en mi condición de presidente del Tribunal Constitucional del Perú, llamo a todos los actores sociales y políticos a actuar con la voz de la razón. Considero que la Constitución es fuerte, potente, capaz de resolver los asuntos del país, de los ciudadanos y del Estado. Llevamos 25 años de gobiernos constitucionales sin haber roto el hilo constitucional. Tenemos 4 décadas de gobiernos locales sin interrupción y llevamos 2 décadas de gobiernos regionales. La Constitución ha sido modificada de acuerdo a los mecanismos contenidos en ella
y podrá ser modificada respetando la voluntad ciudadana cuando haya que hacerlo. Tenemos que darnos a diario un baño de constitucionalidad y un baño de tolerancia, con el fin de que la Constitución se encarne en nuestra vida cotidiana, especialmente en la vida de los ciudadanos. El Tribunal Constitucional, a la par de sus tareas de garantizar los derechos fundamentales y la jerarquía de la Constitución, a través de sus resoluciones en los conflictos constitucionales que conozca, realizará el esfuerzo para educar a los ciudadanos en el respeto a los derechos fundamentales, en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de sus deberes. Si la Constitución es parte de la vida cotidiana, tendremos un país serio, un país en forma, una patria que avanza, una sociedad civilizada, gobernada por la razón y la tolerancia, una patria que crece y se proyecta al mundo siendo respetada y admirada. Esa es una tarea en la que todos debemos estar comprometidos de cara al Bicentenario, la tarea de forjar un auténtico Estado constitucional. Muchas gracias. Muchas gracias, magistrado Blume Fortini. Pedimos a los magistrados, por favor, ponerse de pie para hacer una toma fotográfica. Muchas gracias. El Tribunal Constitucional agradece su presencia y los invita a ingresar por el lado derecho del estrado principal para el saludo protocolar correspondiente.